nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te pedimos, sigas iluminándonos en este caminar, que podamos identificar tu presencia en medio de nuestras preguntas, de nuestras dudas, y que sigas iluminando al profesor Alonso para que él siga transmitiendo esa sabiduría que nos hace entender mejor nuestra fe. Todo lo pedimos en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Apaguen los micrófonos. ¿Ya Deacon por empezar? Por favor, sí. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Me da mucha alegría estar junto con ustedes hoy también. Que Dios nos da la vida para poder compartir acerca de las cosas que nos ha enseñado y también compartir un poco con este tema de la historia de la iglesia, cosas que han pasado, herejías, concilios, que son las respuestas conciliares a las herejías. Estos son muchos temas que estamos tratando aquí, pero sobre todo para comprender qué cosa es la defensa de la fe y cómo nosotros como católicos defendemos nuestra fe ante cualquier tipo de error que no se haya enseñado por la iglesia y que fuera o dentro de la iglesia se propaga. Entonces, para eso estamos aquí, para compartir acerca de esto. Ya habíamos hablado desde los principios de las clases acerca de cómo la Biblia es un libro de apologética, es un libro donde recuerden que primero existe la experiencia y luego existe el relato. Primero la experiencia y luego el relato. La Biblia, cuando se escribe, parte de una experiencia de vida, lo que nosotros vivimos. Luego, eso se pasa por escrito. Claro, muchas de estas escrituras, estos relatos que se pasaron por escrito, fue para afianzar, defender, acuñar nuestra fe, dejar clara cuál es nuestra fe y en lo que nosotros creemos, ¿sí? Y ya desde el Génesis, después los evangelios, después vimos a los padres en un segundo acápite, vimos a los padres apologistas, que son anteriores a los padres de la iglesia, los padres apologistas del siglo II. Recuerden que hemos venido desde atrás. En Génesis en el siglo V anterior a Cristo, Juan en el siglo I después de Cristo. Después vimos en el segundo acápite a los padres apologistas que hacían la apología a través de cartas. Y entonces ya estamos en el siglo II con San Justino, la carta al emperador Tito y también la carta a Diogneto. Luego vimos en una tercera clase, vimos a los padres de la iglesia y cómo Arrio, aquel hombre de Alejandría, aquel sacerdote de Alejandría, pues dudaba de que Cristo haya existido desde, o sea, el verbo, vamos a hablar con propiedad, el verbo, la palabra, el logos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, haya existido desde siempre y se haya hecho hombre. Y entonces él no le quedaba muy claro de que Jesucristo, de que el verbo haya sido engendrado. Él más bien parecía que era creado, según su parecer, y luego va a venir a San Atanasio, recuerden, a arreglar este asunto en el Concilio de Nicea en el 325, diciendo que Jesucristo hay dos naturalezas, no solo naturaleza humana, sino que hay una naturaleza divina. Y no es que hay una naturaleza humana 50%, naturaleza divina 50%, sino que es naturaleza humana
100% naturaleza divina, 100%. Por lo cual el Concilio de Nicea va a aclarar que Jesucristo es engendrado y que no es creado. Recuerden, el gnosticismo se escribe con G, gnósticos, con G de gnosis, de entendimiento, que era salido de Dios, una inteligencia que emana desde adentro de Dios, ¿verdad? Creada, salida de Dios, pero que no es hombre y que no es Dios. Luego esto se va a mantener con el tiempo y lo va a defender Arrio, diciendo estas cosas, que Jesucristo ha sido creado, que no ha sido engendrado y demás. ¿Qué Concilio de Nicea lo va a aclarar? Y bueno, y vemos aquella imagen que les puse, esa foto que le puse de aquel obispo golpeando a Arrio. A veces se nos va la mano, ¿no? Pero bueno, después vimos en el Concilio de Éfeso que Nestorio, después de Arrio, vino Nestorio por el 431, o sea, como 100 años más, diciendo y rebatiendo a Arrio, que fue una gran herejía, igual que el gnosticismo, y Nestorio decía esto, decía de que María, o sea, le decía a Nestorio, sí, hay una naturaleza humana y una divina, y entonces comete el error de decir, pero también hay una persona divina, real, pero también una persona humana. Entonces, eso es falso, eso es una herejía, porque nosotros creemos que Jesucristo tiene una persona divina, son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él tiene la persona divina y 2 naturalezas al 100% completas, sin confusión una con la otra. Es 100% humano, 100% divino. Una persona con 2 naturalezas, divina y humana. Y Nestorio decía que él tenía una persona humana, de la cual María era la madre de Dios en cuanto persona humana. Y esa herejía fue muy sonada, de manera que llaman a San Cirilo de Alejandría, que era un monje, lo sacan de la cueva, ¿verdad? Y lo mandan allí a arreglar ese asunto en el Concilio de Éfeso en el 431, a decir que María es Theotokos. Theotokos. Theo es Dios, Theotokos. Madre de Dios, Madre de Dios. De ahí que nosotros en el Ave María dejamos bien dicho, Santa María, Madre de Dios. Desde aquel entonces ya aquí se completa el Ave María. El Ave María, que es una oración bíblica, que yo no sé por qué nuestros hermanos no la hacen, nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas, ¿por qué no hacen el Ave María? Y de no hacer el Ave María, leyendo la Biblia lo hacen, porque es el anuncio del ángel. Y luego, que es Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y la segunda parte del Ave María es el saludo de Isabel. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Dice Isabel, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, ¿verdad? Ahí, Jesús. Y luego viene esta reafirmación de la Iglesia que se une al Ave María y ahí ya se cierra. Recuerden que el Ave María fue una oración que fue hecha con el tiempo, porque al principio solamente se rezaba el anuncio del ángel. Después, con el cabo del tiempo, se une el saludo de Isabel y luego, cuando ya la Iglesia reafirma lo que ya creía desde entonces dice Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios. Eso era lo que decían los feligreses de la parroquia de allí de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, por las calles. Después del Concilio de Éfeso, iban por las calles diciendo Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios.
No es una cosa nueva, sino es algo que ya nosotros creíamos y que hay quienes lo ponían en duda y hay quienes todavía lo ponen en duda. Entonces vamos a la cuarta parte y quinta parte y final de nuestras clases, que es hablando de Lutero y de Enrique VIII y la respuesta, que es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento. Ahora, Lutero y Enrique VIII. Se le llama la Reforma protestante. Recuerden esta palabra, la Reforma. Cuando viene el Concilio de Trento, luego más tarde, a dar respuesta a este problema grave dentro de la Iglesia, porque tanto Enrique VIII como Lutero eran católicos, o sea que es un cisma desde adentro. Entonces el Concilio de Trento se le va a llamar la Contrarreforma. Anoten allí, vamos a hablar ahora de la Reforma protestante y de la Contrarreforma, que trae muchísimos santos. Y después vamos a ver, hasta dónde Dios nos quiere seguir, hasta la próxima clase, cómo hacer apologética, que vendría a ser la última clase. Entonces, vamos a ver un poquito, ya esto lo vieron ustedes, San Cirilo, aquí el patriarca de Constantinopla y el Concilio de Éfeso en 431. Vamos a ver qué viene ahora. Fíjense que estábamos en el siglo V, y ahora vamos a entrar en toda la Edad Media, y aquí hay una situación bien difícil. Hay una situación bien difícil dentro de la Iglesia que no empieza ahora, ya viene de antes y sigue ahora, sigue en estos tiempos todavía, que es el asunto de los cátaros. Sí, también se le llama albingenses, porque Albi era una zona del sur de Francia, y los cátaros vienen a ser dualistas, personas que ven el alma independientemente del cuerpo y el espíritu independientemente del cuerpo y del alma. Y entonces tienen esta mentalidad: el espíritu, lo bueno; la carne, lo malo. Y esto es un error. No se puede, no deberíamos verlo así. Y de verlo así, entonces estaríamos nosotros en este error. Fíjense, si es así, diácono, ¿me pueden oír? Sí, sí se escucha. Perfecto. ¿Ustedes pueden intervenir? Ustedes pueden intervenir como hacemos siempre. Sí, podemos conectarnos. Sí, ok, perfecto. Bueno. Y todo el que tenga alguna pregunta puede sentirse libre de hacérsela en cualquier momento al profesor. Sí, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. Hay profesores que dicen, no, hasta el final. Hay otros que dicen, no, escríbanla. No, a mí me pueden interrumpir en cualquier momento porque es mejor ahora que se les olvide. Entonces, ya me entienden que había una mentalidad dentro de la Iglesia, ya entrando en la Edad Media, de que alma y cuerpo eran cosas diferentes. Espíritu y carne, espíritu, alma, cuerpo, cosas diferentes. Y nosotros creemos de que el alma, el cuerpo y el espíritu es una tríada inseparable en nosotros. Cuando Dios crea directamente de él, crea el alma en el vientre de la mamá, cuando papá y mamá hacen el amor, tienen sexo, ¿verdad? Y el óvulo
y el espermatozoide fecunda el óvulo, ¿verdad? En ese mismo momento, en ese mismo instante, allí en ese mismo instante, Dios da el alma. Dios crea el alma directamente. Profe. Dios crea, diga. Profe, habla Mario. Diga, Mario. ¿Dónde quedó ahí Albino Inglio? Ahora vienen. Todavía no hemos llegado. Déjame, ellos son, sí, espera un momentico. Porque ellos son un poquito después. Ok, perfecto. Ellos van para el siglo XV, siglo XVI. El siglo XVI sobre todo. Entonces, pero hay una idea aquí, que los cátaros tienen esta mentalidad. Pero es una mentalidad que está metida hoy dentro de la iglesia también. Estas son cosas que, como una nube, siguen por ahí por la iglesia. Fíjense ustedes que un muchachito adolescente que empieza la adolescencia, que siempre ha estado en la iglesia desde chiquito, y entonces tiene una novia y empieza a hacer cosas indebidas, lo primero que hace, ¿saben qué cosa es? Porque empieza a tener sexo con su novia, empieza a tomar, empieza a tener esta vida un poco callejera y demás, que es diferente a lo que ha visto de siempre en la iglesia. ¿Saben lo que hace el niño cuando comienza, el adolescente cuando comienza a pecar en serio? Se va de la iglesia. Se va de la iglesia. ¿Pero por qué se va de la iglesia? Porque tiene esta mentalidad. Tiene esta mentalidad. Fíjense que Jesucristo ha llamado a la iglesia a todos los pecadores. Jesucristo cuando llamó a Zaqueo no le dijo, cambia y después ven y siéntate conmigo a la mesa. No, él lo llamó pecador y se sentó con él a la mesa, pecador. Luego él, a partir de esa experiencia, pues con Cristo, de ese amor incondicional que no le pidió nada a cambio, entonces él se entregó completamente y entregó sus bienes y todo. Puso la fe en acción. Entonces, la iglesia es para los pecadores, queridos hermanos. La iglesia es la casa para todos los pecadores. Entonces, el niño se va. ¿Por qué? Porque el espíritu es bueno y la carne es mala. El espíritu es santo y la carne es pecaminosa. Entonces, se va. Y a veces nos pasa a nosotros. Miren lo que le pasó a Adán. Nos pasa también a nosotros, que pecamos. ¿Y qué hacemos? Nos escondemos. No nos vamos a confesar. No queremos ir a la iglesia. No queremos ver a nuestros hermanos. Y cuando los vemos en la calle le damos una vuelta para no verlos. ¿Por qué? Porque tenemos esta mentalidad errónea en la cabeza. Entonces, alma, cuerpo y espíritu son una unidad. Y la carne, ya lo habíamos visto desde el principio, en el Génesis, la carne es buena, es buena. Dios hizo al hombre bueno, pero hay acciones que son malas. Pero la acción del hombre no hace al hombre malo. El hombre puede ir a la confesión y regresar al estado original, al estado de gracia con que Dios lo ha hecho en el vientre de la madre, en el alma. Entonces, Albi, sur de Francia, de ahí vienen los albingenses, cátaros, dualistas. Cátaro es como puro, significa la palabra cátaro, puro, una persona, una cosa pura y una persona que está pura, entonces ve lo impuro inmediatamente. Entonces son los puros. Vamos a continuar. Esta herejía, este error, esta mentalidad errónea, la combatió Santo Domingo Guzmán, el fundador de los dominicos, que es una orden mendicante,
igual que la de San Francisco de Asís. Santo Domingo Guzmán y San Francisco de Asís eran contemporáneos. Ellos se separaron porque tenían enfoques diferentes de espiritualidad. Pero Santo Domingo Guzmán fue uno de los grandes apologistas de la iglesia. Combatió a los cátaros, combatió esta mentalidad dualista. Y entonces, ¿quién le dio la llave para vencer esta herejía a Santo Domingo Guzmán? La Virgen María. La Virgen María le dio la llave con el rezo del Santo Rosario. Aparece la Virgen María con el rosario, dándole el rosario y enseñándole a Santo Domingo Guzmán cómo se hacía el rosario. Claro, es una práctica que ya la iglesia ha venido elaborando con el tiempo, ha venido elaborando poco a poco. Recuerden que el Ave María, lo primero que se rezaba del Ave María hasta el siglo X, saquen cuenta, desde Cristo, desde la segunda generación de cristianos hasta el siglo X, lo que rezaban era el anuncio del ángel. Incluso estas personas que, ¿cómo se llaman? Los que encuentran cosas antiguas, ¿cómo se llama? Los arqueólogos, gracias. Los arqueólogos encontraron en el siglo X en Cluny, por allá por Francia, encontraron un cordón con 150 nudos. ¿Ustedes saben qué significa esto? 150 nudos. ¿A qué se debía estos 150 nudos en un cordón? Los salmos. Oraban los monjes. Exactamente. Son 150 salmos que tiene la Biblia, y entonces, pero como habían monjes, habían cristianos que no sabían leer, entonces por cada cuentecita rezaban una salutación del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. A lo que luego le va a seguir la segunda parte de la salutación de Isabel, y luego le va a seguir el Santa María, Madre de Dios, que fue con el concilio de Éfeso. Entonces, pero eran 150 nudos porque no podían rezar los salmos, porque no sabían leer. Algunos se los aprendían de memoria, monjes sobre todo, pero los más sencillos, entre los laicos, nosotros, y entre los monjes consagrados que no sabían leer, era rezar 150 salutaciones del ángel. Y la Virgen María le da este ramillete, le da este cordón lleno de cuentas a Santo Domingo Guzmán. Y dice, con esto vencerás, con esto vencerás. Vamos a continuar. Fíjense si esta mentalidad estaba metida hasta los tuétanos en la iglesia, que fíjense la poesía de Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI. Fíjense lo que dice la poesía. A ver si hay alguna de las hermanas que está, si puede leerla. ¿Quién la va a leer? A ver, dígame primero. A ver, ¿quiere que la lea yo, señora Isela? Ok, muy bien. Adelante. Esta divina prisión de amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. A causa de mí, tal pasión, ver a Dios mi prisionero, como muero porque no muero. Ay, qué larga está la vida. Qué duro es esta cárcel, estos hierros,
en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí se siente como un ruido. Esta poesía es mucho más larga, lo pueden buscarla luego, pero fíjense que hay un detalle aquí que dice, en la segunda parte, ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel. ¿A qué se refiere? Al cuerpo. Dice, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Fíjense, es una santa, doctora de la iglesia. Claro, ella no está aquí cayendo en una herejía, porque es cultural. Cuando yo le decía que esta mentalidad se metió hasta los huesos, hasta los tuétanos, es real. Fíjense cómo aparece aquí que el alma está metida en el cuerpo como si el cuerpo fuera una cárcel, como dos cosas diferentes. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esta mentalidad que aún permanece entre nuestros hermanos, sobre todo en el mundo evangélico, que dice que el cuerpo es malo, o sea, somos pecadores, no hay manera que nosotros podamos por nuestras obras llegar a la salvación. ¿Por qué? Porque es malo el cuerpo. Es una mentalidad que, claro, no tiene conexión, pero es la mentalidad que ella, recuerden la primera clase de los babilónicos, que decía que el hombre fue creado del polvo de la tierra con la sangre de aquel Dios malo. Entonces, como que el cuerpo es algo malo. En la carta que estuvimos leyendo la vez pasada, anteriormente, estuvimos leyendo la carta a Diogneto, hay una parte en el párrafo penúltimo que dice, el alma invisible está cerrada en la cárcel del cuerpo visible. Repito, el alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Y eso es una mentalidad. Estamos hablando del siglo II. O sea, que esto es tremendo. Por eso es que ustedes deben enseñar también, entender primero y enseñar para que no se nos vayan nuestros muchachos adolescentes de la iglesia que empiezan a pecar en serio, ¿no? A faltar, a usar el cuerpo indebidamente y demás. Pero no deben hacer de esto un drama. ¿Por qué? Porque si precisamente estamos en la iglesia por pecadores. Vamos a continuar. Aquí vemos a Martín Lutero, un católico, monje agustino, de la orden de San Agustín, la orden de los agustinos, monje católico alemán, siglo XVI, que ya yo les había explicado acerca de esta reforma protestante, de dónde viene todo esto. Lo primero que hay es una desobediencia al Papa. Esto es la médula de todo. Porque nosotros podríamos llegar, y el Papa está llegando a conversaciones con los luteranos, y está llegando a conversaciones con los anglicanos,
Cuando hablo de luterano me refiero a los seguidores de Lutero, y cuando hablo de los anglicanos me estoy refiriendo a los seguidores de Enrique VIII, está llegando a acuerdos con estas iglesias históricas para poder arreglar un poco esta confusión. Pero lo principal, mis queridos hermanos, no es el tema de las indulgencias. Lo principal no es el problema de las reliquias, ni de la sola fe, o las obras, o la sola escritura y la tradición. Y si Cristo media o no media, o es Él solo el mediador, o si existen otros mediadores. El problema no es este. El problema es con el Papa. Nosotros podríamos llegar a entendernos con estos reformistas, por decir de alguna manera. Pero lo que ellos no van a aceptar nunca va a ser el sometimiento al Papa. Porque lo que pasó con Martín Lutero fue una desobediencia al Papa. Recuerden que el Papa, había llevado a diferentes partes del mundo, incluso en Alemania, habían enviado unos mensajeros que estaban pidiendo una colecta para la basílica de la primada de San Pedro, para una reconstrucción de la basílica de San Pedro, y a cambio de esta obra de caridad tan importante, entonces se le daban las indulgencias. Y entonces, pues Alemania entera se viró contra el Papa y usó a Lutero para decirle el Papa está vendiendo las indulgencias. Y esto es un error craso y un error histórico. El Papa no vendía las indulgencias. Y fue este error. A eso se le sumó una serie de cosas, como el problema, por ejemplo, del celibato, que no es ningún problema. ¿Por qué son célibes los sacerdotes? Porque Cristo fue célibe. Y el mismo San Pablo lo dice, un corazón dividido. Si usted tiene una esposa y usted está consagrado a Dios, usted se debe a su esposa, debe ocuparse de las cosas de su esposa, debe ocuparse de las cosas de su esposo. No puede estar todo el día metido en la iglesia, no puede estar en 50 ministerios dentro de la parroquia, tiene que estar concentrado en la misa del domingo, prioritariamente en un ministerio, metido completamente, y su familia. Hay personas que no van ni a su casa porque tienen al marido y a los hijos, o a la mujer y a los hijos abandonados en la casa porque están haciendo 1000 cosas en la iglesia. Pero bueno, lo importante es enfocarnos en esto, ¿verdad? Dice indulgencia, las reliquias, que las reliquias no es idolatría. Las reliquias sencillamente son pedacitos de la camisa del santo, un huesito del santo, ¿verdad? Que nos animan, nos motivan a seguir adelante. ¿Qué se negociaba con estas cosas? Pues muy mal por parte de los que negociaban con estas cosas, pero no era la iglesia institucional la que negociaba con estas cosas. Claro, cuando un cristiano comete una falta, entonces generalizan a todos. Si un cura comete una falta, generalizan a todos los curas y a toda la iglesia. Si alguno de ustedes tiene una mala acción con un hermano, con una persona cualquiera en el supermercado, van a decir, no este hermano, van a decir toda la iglesia, porque tú eres la iglesia. Tú eres el rostro de Cristo en el mundo, tú eres el rostro de la iglesia. Luego se va a ver lo de la sola fe y las obras. ¿Por qué? Porque había una mentalidad de que lo que nosotros hagamos de nada sirve para la salvación. Y eso es un error. Bien poquito podemos hacer.
pero colaboramos, porque la fe es un don, una gracia que da Dios para responder a su gracia. Y esa respuesta a la gracia de Dios, esa capacidad de responder es obrar. Obrar, no hay de otra. Otra cosa que se hablaba mucho era la sola escritura. ¿Por qué? Porque ya existía la tradición de la iglesia que tenemos desde Cristo hasta hoy, y que la historia no comienza en el siglo VI con el siglo, XVI, con Martín Lutero. No comienza la historia y comienza con Jesucristo. Por lo cual hay tantos siglos, 16 siglos echados por tierra. ¿Vamos a echar por tierra 16 siglos? No, imposible. Tenemos una tradición riquísima. ¿Me escuchan? Sí, sí, cómo no. Sí, le escuchamos. ¿Está bien hasta ahora? ¿Me doy a entender? ¿Qué es lo que pasa? Yo lo aprendí. Sí, muy bien. Muy bien. Ok, continuamos. Entonces, como el cuerpo es malo, como no puede salir ninguna obra buena, como nosotros somos tan pecadores y todo lo que hacemos es pecado, y entonces esa mentalidad del alma y el alma, el espíritu y el cuerpo, y entonces esa mentalidad dualista de los cátaros que estaban metidos hasta el tuétano dentro de la iglesia, en la mentalidad de muchos católicos, y mira que hasta Lutero se dejó permear por esta mentalidad, y Enrique VIII de la mentalidad de Lutero, siendo ellos católicos, siendo él un laico defensor de la iglesia, y Lutero un sacerdote, monje, agustino de la iglesia. ¿Cómo van a caer? ¿Cómo van a decir que este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, es malo? Es malo cuando Dios lo ha hecho todo bueno. Pero es algo cultural. Entiendan que esto es algo cultural que se estaba dando y en la cual estaban cayendo muchas personas, y en la cual también están cayendo muchas personas en la actualidad, que pecando se van de la iglesia y se esconden y no buscan la gracia y la confesión. ¿Por qué? Porque dicen que yo no sirvo para ser cristiano porque yo soy un pecador. Eso es falso. Eso es este tipo de mentalidad. Porque si tú eres pecador y tú te sientes sucio por tus pecados, la iglesia es tu lugar. Si tú eres pecador y estás pecando en el día de hoy y has pecado y te mantienes en el pecado, la iglesia es tu lugar y nadie debería señalar al otro. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y tenemos el sacramento de la confesión que nos devuelve el estado de gracia. Entonces, por lo cual, si el cuerpo hermano es malo, las obras son malas. Y si el cuerpo es malo y las obras son malas, entonces ningún ser humano debería mediar, interceder ante Dios, a no ser Cristo, quien no tiene pecado. ¿Me doy a entender? Y perfecto. Entonces, ¿por qué Lutero y Enrique VIII lo circunda? Y toda esta mentalidad evangélica que existe en el día de hoy dice que solo Cristo puede ser el intercesor, solo Cristo puede mediar y no ninguna criatura humana, porque lo que están diciendo en el fondo es que nosotros no valemos para nada. ¿Saben ustedes? Una vez me pasó con un testigo de Jehová y me pasó también con un hermano evangélico de las sectas evangélicas,
que me dijo, solo Cristo puede interceder. No pueden, la Virgen no puede interceder, los santos no pueden interceder, solo Cristo. ¿Saben lo que le contesté? Tú podrías rezar por mí porque tengo un grave problema. Tú podrías rezar por mí. Y me dijo, sí, claro, por supuesto. ¿Se imaginan? Cayó por sus propias palabras. Esa persona se contradijo lo que decía. Porque al yo pedirle oración, por favor, ora por mí, él se convierte en un intercesor. Por lo cual, si alguien viene a ti a decirte que solo Cristo, que ni la Virgen, ni los santos, nadie puede interceder, tú pídele que ore por ti. Y vas a ver cómo se queda así, mira, ¡pum!, en shock. Se queda en shock. ¿Por qué? Porque Tratando de podemos... hacer santos. ¿Eh? Porque está tratando de hacer el trabajo de los santos, orando por uno. Exacto, pero él se queda en shock porque él dice que no hay intercesor más que Jesucristo. Okay. Y él está diciendo que la Virgen y que los santos no pueden interceder ante Dios. Y cuando yo le pregunto a él, ¿tú pudieras orar por mí? Él dice, sí, puedo orar por ti. Entonces, los seres humanos pueden interceder, por lo cual los santos y la Virgen pueden interceder. Si él intercede, también los santos y la Virgen pudieran interceder también. Entonces, hay una diferencia entre ser intercesor y ser mediador. Son dos cosas distintas que confunde Lutero y que confunden nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas. Hay una diferencia entre ser intercesor y ser mediador. Y la diferencia es que en el intercesor no está la posibilidad de tener lo que tú pides. Por ejemplo, si tú le pides a la Virgen y ella es intercesora y no mediadora, la Virgen no es mediadora, sino intercesora, en la Virgen no está la respuesta, en la Virgen no está la solución a tu problema, sino en Dios. Si tú le pides a un santo la intercesión, no está en el santo el poder darte lo que tú pides, sino en Dios. Ahora, ¿por qué Cristo es mediador y no intercesor? Porque en Cristo sí está el poder darte. Aunque Él media ante el Padre, en Él está el poder darte o no lo que nosotros pedimos. Esa es la diferencia. Y ellos confunden estas dos palabras, intercesor y mediador. Entonces, solo Cristo es mediador. Ahí sí. En cuanto que en Él está la respuesta o no a tu oración. El problema de... ¿Está claro esa parte? Claro. Sí, Bueno, entonces, la otra parte, Enrique VIII de Inglaterra, también del siglo XVI, se deja llevar por Lutero, porque Lutero le enfrentó al Papa. Lutero no rompió con el papado, que es lo que existe hoy en día con las iglesias históricas y las iglesias congregacionalistas y las sectas evangélicas. Ellos tienen una ruptura con la autoridad del Papa. Entonces, Enrique VIII rompe con el Papa por un problema de faldas, por el problema del divorcio. Un católico pidiéndole al Papa el divorcio de su mujer
que era Catalina de Aragón, porque ella no le daba el hijo macho. Fíjense hasta dónde puede llegar la ridiculez que puede haber detrás de un cisma en la iglesia. Es impresionante. Entonces, el Papa le dijo, yo no te divorcio. Y dice, si no me divorcias, me caso con Ana Bolena de Inglaterra y fundo mi propia iglesia donde yo voy a ser el que mando. ¿Tú? ¿Qué tanta soberbia? Y todo por no someterse a la autoridad del Papa. Entonces, quiero que les quede muy claro en esto. Lo que nos separa a nosotros de las iglesias históricas, como es la luterana y la iglesia de Inglaterra, o las iglesias congregacionalistas, como son los metodistas, los bautistas y los adventistas de séptimo día, también lo que nos separa de las sectas protestantes como Asamblea de Dios y todas las que vinieron después, la Biblia abierta, la Biblia cerrada, la no sé qué, todos esos nombres que ponen a las iglesias que se inventan por allí, sectas evangélicas. El punto clave es el papado, es el Papa, tener una persona al frente de la iglesia. Fíjense que la única institución que existe, que tiene una cabeza, es la Iglesia Católica. Ni siquiera los luteranos, ni siquiera la Iglesia de Inglaterra, están divididos todos. La Iglesia Metodista está dividida, la Iglesia Bautista está dividida en ella misma, las sectas protestantes están divididas entre ellas, no hay una cabeza. El judaísmo está dividido, también no hay una cabeza. Los musulmanes están divididos también, solamente la Iglesia Católica. Hasta los ortodoxos que tienen diferentes patriarcas. Muy bien, muy bien. Ellos tienen diferentes patriarcas también que no aceptan al Papa Francisco como primo inter pares, que le llaman. Fíjense que la Iglesia Ortodoxa viene porque hay diferentes, eso sería otra cosa, pero bueno, hay diferentes, estaba el Patriarcado de Jerusalén, que es el primer patriarcado, está el Patriarcado de Antioquía de Siria, que es la primera iglesia en el paganismo, que era la iglesia de San Lucas, de Pablo, de Bernabé. Ahí fue obispo, el primer obispo de allí fue Pedro, etc. Mientras Santiago estaba en Jerusalén, etc. Después le siguió el patriarcado de Constantinopla en Turquía. Ahora se ha extendido y entonces hay un patriarcado en Etiopía, hay un patriarcado de iglesias ortodoxas, hay un patriarcado en Egipto, hay un patriarcado en Rusia. Dios mío, Dios mío. Entonces, cuando la cabeza de todas esas iglesias ortodoxas es el patriarca de Constantinopla, que es el sucesor de Andrés. El sucesor de Andrés, el hermano de Pedro, es el patriarca de Constantinopla, que es el actual patriarca de Constantinopla, que se llama Bartolomé, que si ya el Papa Francisco se ha reunido con ellos. Cuando el patriarca de Constantinopla y el patriarca de Roma, el Papa Francisco, están juntos, se dice que Francisco es entre dos el primero. Dice, primo inter pares, el primero entre dos. Por lo cual, todas las demás
iglesias ortodoxas, como es la de Etiopía, fundada por San Mateo, y la iglesia de Egipto, católica, fundada por San Marcos, todas ellas tienen sus patriarcas, que son sucesores de San Marcos en Egipto, de Mateo en Etiopía. Todos ellos están bajo la sombrilla, del patriarca de Constantinopla. Pero fíjense, no así el de Rusia. No quiere unirse a la cabeza de Constantinopla. Pues todos esos patriarcados deberían tener al Papa Francisco como primo inter pares, pero no ha podido ser, porque el cisma de la Iglesia Oriental con la Iglesia Occidental fue muy anterior al cisma de la Reforma Protestante. Fue por allá por el siglo XI. Por el siglo XI, estamos aquí en el siglo XVI, que fue la gran Reforma Protestante, pero ya hubo un cisma, una separación, una división en el siglo XI. Allá se separó la Iglesia Ortodoxa, el patriarca de Constantinopla, excomulgó al patriarca de Roma, el patriarca de Roma excomulgó al patriarca de Constantinopla. ¿Por qué? Por dos cosas muy sencillas. Perdonen que me meta en esto, pero esto es para la defensa de la fe también, porque estas cosas las tenemos encima todavía. La Iglesia Ortodoxa se separa de la Iglesia Católica, por decir, la Iglesia Universal, porque ellos decían que el Padre, el Espíritu Santo, proviene del Padre a través del Hijo, pero viene del Padre a través del Hijo. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. La Iglesia Ortodoxa decía y dice que el Espíritu Santo viene a través proviene del Padre a través del Hijo. Y Roma dijo al patriarca de Constantinopla, eso es un error. Eso es un error. De ahí viene el concilio de Constantinopla y va a decir, no, el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. ¿Recuerdan esto? Del credo. Exacto, en el credo de Constantinopla. ¿Por qué? Porque se había separado la Iglesia en el cisma, el gran cisma de Oriente y Occidente. Lo que decían era que el Espíritu Santo provenía del Padre, pero yo no sé quién le enseña a esta gente estas cosas. Es que yo me quedo impresionado cuando yo escucho a Arrio, cuando escucho a Nestorio, y ahora escucho a los patriarcas de Oriente en el siglo XI decir estas cosas, y entrar Lutero y Enrique VIII, que son católicos, en contra del Papa. Nosotros no podemos estar en contra del Papa. Forma va a decir que no, que tenemos que estar unidos al Papa. El Papa no trabaja solo, mis queridos hermanos. Nosotros somos católicos porque también tenemos al Papa. Eso es una piedra angular en nuestra fe. No es un dogma de fe, pero que Cristo puso a Pedro como cabeza, y hay una línea continua: Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Sisto, hasta Francisco. O sea, esa es la riqueza que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, que es la iglesia fundada por Jesucristo. No apareció algo nuevo hasta el siglo VI. Y después todo lo demás. Entonces tenemos que defender muy bien nuestra fe
y defendiendo nuestro papado, defendiendo al Papa Francisco y a todos sus sucesores. Ahora dentro de la iglesia, ustedes se han fijado, yo no sé si ustedes se han fijado, pero ahora dentro de la iglesia hay personas que dicen que no, que el Papa que es Benedicto XVI, porque él es ultraortodoxo, y el Papa Francisco es un antipapa, y lo están diciendo católicos de nuestra iglesia. Tenemos que estar alerta, como estuvo el Concilio de Trento, como estuvo Santo Domingo Guzmán con los albigenses. Tenemos que defender nuestra fe, tenemos que defender nuestra unidad al Papa, porque esto es una riqueza. El celibato tenemos que defenderlo. El celibato no es un invento. El mismo Pablo era célibe, y tantas personas han sido célibes durante los siglos por imitación a Cristo. No es por egoísmo de la persona, es por imitación a Cristo. Y fue una norma disciplinar lo del celibato. Y esto se lo voló Lutero. Se lo voló, una cosa que existía desde siempre en la iglesia. Por imitación a Cristo ser célibe. Recuerden que antiguamente existía el poder célibe o casado. Yo me meto en muchos temas aquí, pero debería escribir estas cosas, pero ahora, si sale a colación, las tengo que hablar. No era que la iglesia, no es que la iglesia en el celibato permitiera que los curas se casaran. Vamos a estar claros. La iglesia siempre tuvo el celibato, pero también tenía la opción de casarse. Ahora, se ordenaba al hombre casado. No se casaban los sacerdotes. ¿Me doy a entender? Respóndanme. Sí, se da a entender. Entonces debemos estar claros nosotros de esto. No es que un sacerdote se case. Esa no es la cuestión. La cuestión era que eran hombres casados que eran llamados al sacerdocio. Ahora viene el sínodo de Amazonía, en noviembre. Ya se nos avecina el sínodo de Amazonía. Y el sínodo de Amazonía, los obispos, las conferencias episcopales, la unión de todos los obispos de la zona del Amazonas, que no requiere un solo país, tiene muchos países alrededor del Amazonas, están conversando de muchos temas, están conversando de los temas de la ecología, están conversando acerca de los temas de la dignidad del indígena, pero y uno de los temas de Amazonía es que poderle dar el sacerdocio a hombres casados mayores de 70 años, pero quieren ver el sínodo de Amazonía con que solo se va a tratar el tema de ordenar hombres casados mayores de 70 años. No es solamente ese tema. Hay muchos otros temas que se van a tratar en el sínodo de Amazonía, pero es que quieren formar ¿cómo se dice? No me acuerdo ni el dicho. Una ventolera, un huracán en un vaso de agua. El celibato en la iglesia es intrínseco, es propio de la iglesia. El tener el Papa es propio de la iglesia, es algo nuestro. No sé, los sacramentos, el tema de los sacramentos en Lutero, la confesión viene de Cristo, dice Cristo, perdonen los pecados y les serán perdonados. Yo no sé de dónde le vino a Lutero, siendo un sacerdote, estos inventos de que
confesémonos directamente con Dios, porque la mediación humana es imperfecta. Claro que es imperfecta. Así nos ha hecho Dios en una naturaleza pecadora, y en el pecado sobreabunda la gracia. ¿Sí? Es una realidad. Tenemos pilares fundamentales en la iglesia que están siendo atacados, y el primero es el papado. El segundo, y no es ahora, desde siempre, porque quieren destruir la iglesia. Papado. El segundo, el celibato de los sacerdotes. El tercero, la confesión. Y todo viene de esta mentalidad dualista de los cátaros. ¿Me doy a entender? Sí, para mí. Bien. Sí, perfectamente. Muy bien. Ahora en Argentina y en California están poniendo leyes, quieren poner leyes. No sé si México se ha metido también en eso. Europa pronto se meterá en eso también. Quieren poner una ley civil, que obligue a los sacerdotes a revelar los secretos de confesión. Eso, ¿dónde cabe eso? Si el secreto de confesión ha sido una cosa histórica en la iglesia, es un pilar en la iglesia. La confesión es propia nuestra. Jesucristo le dijo a los discípulos, a los apóstoles, le dijo, perdone los pecados y los pecados les serán perdonados. Si los retienen, les quedarán retenidos. Y eso ha venido por sucesión apostólica hasta los días de hoy. Eso no se puede destruir. Tenemos que defender eso a toda costa. Pero ¿por qué quieren destruir el secreto de confesión? Por esta mentalidad cátara, por esta mentalidad dualista, donde la persona que media es insuficiente, tiene que ser directamente con Dios. ¿Saben lo que está pasando en California? Lo que está pasando en Argentina y lo que pasará luego en México y en Europa, que van a meter preso a los curas, que se les confiese un pecado de abuso sexual y no lo confiese. Si el gobierno de California o de Argentina o de Europa más adelante se entera que hubo una confesión de un abuso sexual a un menor y el sacerdote no lo dice, el sacerdote va a ir preso. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Hasta dónde hemos llegado. El aborto se ha institucionalizado. Ya hay leyes civiles que aprueban el aborto. Por eso hubo un médico, no sé si fue en Argentina, no sé si ustedes recuerdan la noticia, un médico que se negó a hacer se negó a hacer el aborto y lo metieron preso. Y caeremos presos todos nosotros cuando esto siga así. Por Cristo seremos perseguidos. Pero no teman, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Ser cristiano en estos tiempos es ser mártir. Mártir significa testigo. Mártir. Decir, yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia, yo defiendo al Papa. Aún dentro de la iglesia te persiguen. Hay que tener mucho cuidado, y poner mucha atención, con mucho amor en el corazón, pero rectos, rectos en esto. Entonces, vamos a seguir a ver qué pasa. Este no es Zwinglio, chicos, este es Calvino. Perdona, déjame, ver aquí.
Déjame quitar esto de acá. Ayer estaba pensando yo en Zwinglio. Aquí está. ¿Quieres que les cuente un secreto? Sí, por favor. Qué gracioso. Fíjense, Lutero no tenía ningún problema con la Virgen María. Quien llevó, Lutero tiene un estudio, por decir así, teológico de Mariología, que es impresionante. Algunos seminarios católicos todavía lo estudian. Un estudio sobre María que es bellísimo. Ahora, ¿quién llevó al irrespeto que tienen las sectas evangélicas y demás de la Virgen María? Calvino. No fue Lutero. Cuando ustedes hablen con un luterano, realmente un sacerdote luterano, ustedes se dan cuenta de que ellos no tienen graves problemas con la Virgen. En todo caso, Lutero no tenía problema con la Virgen. Lutero hizo un tratado de Mariología impresionante, bellísimo. Pero ¿quién arremetió contra la Virgen? ¿Quién, por decir de alguna manera, sería el culpable de que tanto los testigos de Jehová, los de las sectas evangélicas, las iglesias históricas o las iglesias congregacionalistas rechacen a la Virgen? Porque de Calvino, porque no es lo mismo, mis queridos hermanos. Aquí nadie está obligado a rendirle culto a la Virgen. Nadie está obligado a rendirle culto a la Virgen. Nosotros no obligamos a nadie a darle culto a la Virgen. Nosotros lo que tenemos es un amor muy grande por la Virgen, porque fue la madre de Jesucristo, porque Dios la escogió a ella, de ahí nuestro amor a ella, a su humildad, a su fiat, hágase, sí, hágase como tú has dicho. Ella fue la elegida, de ahí nuestro amor. Ella acompañó a Jesús, lo tuvo en su vientre, le enseñó a hablar, le enseñó a leer, le enseñó a hacer pipí y que orinar en el huequito y que no se saliera del huequito, a hacer caca, le daba la teta, lo alimentó, lo cuidó, de hombre ya grande, carpintero, junto con su padre putativo, José. María estaba pendiente de él, de sus cosas, si se sentía mal, si se tenía fiebre, si estaba enfermo. María estaba muy pendiente de él. Luego muere José. Jesús no tiene un padre representativo. María tiene que estar como muchas de ustedes que en sus parroquias que no tienen esposo porque se fueron, murieron y ahora son viudas y tienen niños, adolescentes sin papá, y lo hizo un hombre, de 30 años, luego fue a predicar con los discípulos y ella, muy preocupada, siempre estuvo detrás de él, atenta a lo que le pasaba, a lo que necesitaba, y hasta la cruz. Y allí estaba Juan, el discípulo, en la cruz, y Cristo agonizando desde la cruz en ese momento tan importante en su vida, el final de su vida, da el testamento. He aquí a tu madre. Y entonces dice el evangelista San Juan, que es quien escribe, el mismo que estuvo allí, dice, y el apóstol la recibió en su casa. Eso nos ha acompañado a nosotros desde la cruz.
Eso nadie nos los quita. El amor a la Virgen y lo que Jesucristo nos entregó como una herencia, eso nadie lo quita. Eso es propio de la Iglesia Católica. Eso es único y lo tenemos nosotros como una gran perla. Ahora, nosotros lo único que pedimos es respeto a la Madre de Dios. Nosotros no obligamos a nadie a rendirle culto a la Virgen, porque ni siquiera nosotros adoramos a la Virgen, porque ellos mienten en cuanto dicen que adoramos. Adoramos solo a Dios, adoramos solo a Dios. Y a los santos le rendimos un culto de veneración. Ya eso lo tengo un poquito más adelante. Y a la Virgen le tenemos un culto mayor, de respeto y amor, mayor que el de los santos y menor que el de Dios. Pero eso lo voy a tocar más adelante, ¿no? Pues vamos a ver qué pasó con Calvino. Calvino es la persona, por decir de alguna manera, que exacerbó por aquella mentalidad dualista de que María no tenía ni ton ni son en esta historia. ¿Por qué? Porque era una humana, una humana. Pues la materia está dañada desde su raíz, dice Calvino, que sin conexión, fíjense, sin conexión es lo mismo que decían los babilónicos. No hay conexión con esto, lo mismo. Pero sí es lo mismo que decían los cátaros albingenses en Francia que combatió Santo Domingo Guzmán. Y decía Calvino, la materia está dañada en su raíz. Cuando Dios, mis queridos hermanos, ha hecho todo bueno, todo lo ha hecho Dios bueno. Y eso lo defendieron los hebreos en Babilonia, lo defendieron. Y nosotros lo seguimos defendiendo hoy ante los babilónicos, que ya no existen, ante los cátaros y ante los de hoy. Dios ha hecho al hombre bueno. El hombre es bueno en acciones malas, pero el hombre es bueno. Y entonces Calvino dice esto, el hombre es intrínsecamente malo. ¿Saben qué significa eso? Desde el origen. Y esto es falso. Falso. Yo me siento como hablando solo. A ver, Luz está ahí, ¿verdad? No, aquí estamos, nada más que está muy interesante lo que está diciendo. Ok, Marisela, a ver, Marisela. ¿Quién más? Sí, Luz, ahí está Luz, está Marisela. Tenemos una gran cantidad. Luz. Los pueden ver ahí en la pantalla. Ok, Mario. Muy bien, muy bien. Ok. Profe, aquí estoy yo también, lo que pasa es que lo estoy escuchando. Mario es tremendo. Qué bueno, Mario, me alegra. Claro que sí, yo pienso que han entrado personas también de Miami y Diácono, que los invité. Yo espero que estén por ahí también, pero bueno, vamos a ver. Bueno, continuamos. Déjame chequear una cosa. ¿Hay alguien de Miami? Parece que no. Bueno, voy a continuar. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos bien. Escuchamos. Bueno, que no ve más. Si el hombre, en sentido genérico, hombre y mujer, si el hombre es intrínsecamente malo, María queda descartada del plan de la salvación. Y esto es grave. Esto es grave porque es la madre del Redentor. Y quiero decirles algo que ahora, déjame ver, que me vienen cosas a la mente y yo tengo que anotarlas. Madre del Redentor. Ustedes saben que algunos teólogos están diciendo ahora estamos hay una conversación ahora mismo en las cátedras de teología
en los teólogos, que es si María es corredentora o no. ¿Es María corredentora o no? La Iglesia lo que dice hasta ahora mismo es que María es madre de nuestro Redentor. Y hay algunas parroquias que se llaman así. María, madre de nuestro Redentor. Hasta ahora, eso es lo que tenemos. No debería haber un profesor católico enseñando que María es corredentora. Si lo hay, no importa. Yo lo respeto. ¿Está bien? Pero ya se está filtrando. Vamos a ver que luego va a decidir el Papa y el colegio cardenalicio, porque el Papa no decide las cosas por él mismo. Él tiene un equipo de cardenales que lo asisten, y la Congregación para la Doctrina de la Fe también se mete en esto. Entonces, madre de nuestro Redentor o corredentora. Ojo con esto, porque todavía no se ha dicho lo de corredentora. Todavía no se ha promulgado este dogma de fe. Si se fuera a dar algún dogma de fe, no se ha dado con respecto a esto. Todavía estamos enseñando que María es madre de nuestro Redentor, no corredentora. Ella participó en la redención de la humanidad. De que Cristo ha muerto por todos nosotros, de que Cristo nos ha redimido, nos ha redimido, nos ha sacado de la cárcel y se ha puesto Él. Nosotros por el pecado deberíamos haber muerto, porque el pecado es consecuencia, la muerte es consecuencia del pecado. Cristo murió por nosotros, por lo cual Él asume la condena que pesa sobre nosotros, la asume Él para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Es complicada la cosa. ¿Cómo María participó de todo esto? Pero decimos que sí, que ella es la madre del Redentor. De alguna manera, ella es partícipe de la obra redentora. Pero decir ahí que es corredentora, yo no tengo ningún problema con decirlo, pero es que el Papa no lo ha dicho. ¿Está claro eso? Claro. Muy bien. Sí, Junia también está por ahí. Junia. Presente. Muy bien. Muy bien. Entonces, si la materia está descartada, por lo cual el hombre está descartado para poder mediar, interceder, corredimir, cualquier cosa de esto, porque la materia está descartada, pues los sacramentos, al ser materia, al ser cosas visibles, quedan descartados también. ¿Ven la gravedad del asunto? Sí, lo vemos. Sí. Entendemos esa parte, ¿cómo no? La materia la ven como mala. La materia la ven como mala. Entonces, al ver la materia como mala, pues los sacramentos quedan descartados, porque Cristo en su gran sabiduría, Él que es la sabiduría del Padre, ha instituido los sacramentos con signos visibles en los cuales Él se hace presente. Incluso Él, siendo Dios, tomó un cuerpo para que luego vengan estos a decir que el cuerpo es algo malo, cuando el mismo Dios tomó un cuerpo y dignificó el cuerpo. Y iremos al cielo, cuerpo, alma y espíritu, hermano. Por eso creemos en la resurrección de la carne, no la carne que veían como mala. El mundo es malo, la carne es mala. ¿Ven esa mentalidad? Es destructora de la fe.
Exacto, pero esa mentalidad está metida en la iglesia. El mundo es malo, hay que tener cuidado con eso. Nosotros estamos aquí en la iglesia y el mundo, lo que está allá afuera, porque nosotros somos tan puros como los cátaros, somos tan puros y el mundo tan malo. ¿Se dan cuenta que está metida en los tuétanos hasta el día de hoy? Está metido en nuestro lenguaje. Tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Tampoco podemos sancionar al otro porque diga tal cosa. Porque si yo los escucho a ustedes, o ustedes me escuchan decir a mí, ¿por qué? Porque el mundo tan malo, el mundo perverso. Me dice, profe, recuerde lo que usted dijo. Ah, bueno, entonces, ¿sabe por qué? Porque es que está metido en la sangre esta mentalidad cátara, esta mentalidad dualista, de que el mundo es malo y que la carne es mala y el espíritu es bueno y que nosotros somos muy santos y el mundo y los pecadores allá afuera. Nosotros somos los pecadores. Dios ha elegido a todos los pecadores para que vengan aquí a la iglesia, para santificarnos para santificarnos con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Bueno, a ver, aquí está Genoveva, ¿estás por ahí? Aquí estoy, maestro. Genoveva, mira esto, agárrate, que lo que viene ahora es tremendo. Ya estás sentada. Sí, ¿Te agarraste? sí. ¿Por qué dicen los protestantes que debemos cubrirnos con la sangre de Cristo? Porque la materia es mala y hay que cubrirla con la sangre de Cristo. Esa frase está metida dentro de la iglesia católica. Y la escucho a diario. Y esa frase es protestante. Wow. Ahora, Genoveva y el resto de los hermanos y hermanas, si ustedes escuchan a algún predicador, algún sacerdote, algún catequista decir esto, no les caigan arriba como leones. Pero sepan de dónde viene esta frase y por qué se dice esta frase. Viene del mundo protestante. Y el contexto de cubrirnos con la sangre de Cristo significa que esto que está aquí es pecaminoso, es malo y necesitamos cubrirnos con la sangre de Cristo. Yo sé que muchos de ustedes, con esto que yo acabo de decir, se pueden sentir aludidos, pero yo no puedo dejar de enseñarles esto. ¿Está bien? Yo no estoy señalando con el dedo. Yo simplemente les digo de dónde proviene esta frase y en qué contexto se creó esta frase. ¿Está bien? Si tú quieres seguir diciendo esta frase, no hay ningún problema. Yo no te estoy diciendo que no lo digas. Yo simplemente te estoy compartiendo contigo de dónde viene esta frase y por qué se dice. ¿Está claro? Sí, muy claro. Sí, está claro. Bien, continúo. Déjame ver si hay alguien más. ¿Hay alguien más? Está Marisela, Luz, Valentina, Mario, Genoveva, Junia. ¿Alguien más aparte del padre? Yo, Carmen. Carmen. Dame como dos nombres más. Carmen, ¿y quién más? Ya, Junia la tengo. Sí. Padre, aparece Enrique. Amparo, tiene Amparo, porque aparece Amparo también. Enrique. Enrique, estoy aquí, Enrique. Buenas noches. Luz, Marisela, Hola. Martín. Muy bien, muy bien, muy bien. Martina. Muy bien.
Enrique, tú eres de Miami, de Santa Cecilia. Así es, Joel. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Menos mal. Gracias a Dios pudiste entrar. Qué bueno, me alegra mucho. No, sí, estuve desde el comienzo. Me tuve que ausentar por unos minutos porque estoy con el flu y la verdad fui a tomar algo. Alabado bien. Pero sí, Bueno, muy rezaremos por interesante, ti para que muy te mejores. interesante, se aprende mucho. Esto es de mucha cultura, de mucha educación y eso me encantó. Gracias, hermano. Vamos a seguir un poquitico más. Diácono, ¿qué tiempo tenemos? Ya se acabó. Ya se acabó. Tenemos, ya se nos acabó el tiempo. Continúe. Desgraciadamente. Ya, un segundito nada más. Un segundito. Sí, de acuerdo. Un segundito. Contrarreforma. Ok. Déjame ver algo, un momento. Sí, pero que se recuerden que todavía la semana que viene tenemos una sesión más y que luego empezamos el 7 de noviembre con la segunda parte de apologética. Así que nos queda mucho todavía. Ok, ¿y esta segunda parte va a ser este mismo grupo o cómo lo va a organizar? Sí, de la misma manera, es el mismo grupo. Joel Alonso. ¿Y con el mismo profesor, con usted, Sí, profe? sí. Si no, no vengo. Vamos a empezar. Joel, tengo una pregunta. Sí. Yo recién entro hoy día. Aquellas clases que yo he faltado, hay forma de... esto está grabado, hay forma de ir y ver lo que ustedes grabaron. Vamos a preguntarle al diácono si se grabó algo. Sí, todas las clases han sido grabadas. Por favor, envíame, puedes poner en el chat tu correo electrónico y entonces nos encargaremos de decirte cómo accesar las clases. Está bien, gracias. Muy bien, voy a terminar con esto de la contrarreforma. La contrarreforma fue la respuesta a Martín Lutero, a Calvino, a toda esta gente. Y fue con el Concilio de Trento. Recuerden que siempre los concilios van a venir a salvarnos. La Iglesia va a abrir unos concilios, unas reuniones con todos los obispos donde se van a aclarar temas. ¿Ah? Y entonces, el Concilio de Trento fue en el siglo XVI, en el contexto que se dio la reforma, y se le llama la contrarreforma. Ahora van a surgir una serie de santos, porque en los momentos de crisis de la Iglesia siempre Dios suscita santos. Hay un ruido ahí. Ya. La Iglesia siempre, en los momentos de crisis que la Iglesia ha tenido durante toda su historia, ha suscitado santos en la Iglesia. Recuerden que la Iglesia es una institución divina y humana porque está sustentada por el Espíritu Santo. Nunca nadie la va a destruir, ni siquiera los sacerdotes que dicen, hay tan pocas vocaciones. Ustedes han visto cómo los sacerdotes se lamentan. Hay tan pocas vocaciones, mira que nos vamos a quedar sin cura. Nada de eso. Hay una profecía que dice, del Antiguo Testamento, dice, yo daré pastores según mi corazón. Es una profecía que sigue vigente. El Señor siempre va a dar sacerdotes a la Iglesia para que el cuerpo de Cristo se haga presente en medio de nosotros. No tengan miedo, no tengan miedo. Siempre la Iglesia va a tener sacerdotes, va a tener un poquito menos en Europa, pero en África y en América Latina va a tener muchísimos, y así, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice, para terminar, lo que dice San Ignacio de Loyola,
3 grandes santos, hubo más, pero estos son los 3 santos grandes que suscitó Dios en el tiempo de la Reforma, que es la Contrarreforma. Fue San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Esa fue la divina providencia que nos vino a asistir. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, reformadores del Carmelo, de los carmelitas. Carmelitas no por el color carmelita, eso nada más que dicen los cubanos. Al Brown le dicen carmelita solamente a los cubanos. Pues carmelitas por el monte Carmelo en Israel, que apareció la Virgen allí, a unos cristianos que vivían en cuevas. Recuerden, ya eso es otra historia, recuerden que cuando Constantino dio los templos a la iglesia y dio muchas prebendas a la iglesia y la iglesia se acomodó mucho, muchos cristianos salieron a hacer, ya no se perseguía a los cristianos y entonces se fueron a las cuevas a llevar una vida más de consagración, más, ¿no? Y allá en las cuevas de Israel, en las mismas cuevas, fíjense esto, en las mismas cuevas donde estuvo el profeta Elías en el monte Carmelo, que le cortó la cabeza a todos los sacerdotes de Baal. ¿Recuerdan aquello del Antiguo Testamento? ¿Sí o no? No me acuerdo, no me acuerdo. No te preocupes. No te preocupes, van allá al Antiguo Testamento y buscan al profeta Elías, porque estaba con Eliseo, y él estaba en el monte Carmelo, junto con los sacerdotes de Baal, y los sacerdotes, había un sacrificio, y los sacerdotes de Baal decían, vamos a ver si Baal es Dios, o Dios es nuestro Dios. Y los sacerdotes de Baal, allí en el monte Carmelo de Israel, empezaron a hacer cosas, y a hacer murumacas, a ver si, y Elías le decía, griten más fuerte, a ver si lo oye su Dios. Entonces, porque habían pedido que el Dios de cada cual, pues mandara un rayo y quemara la ofrenda, el sacrificio que habían hecho. Pues nada. Ahora sí me acuerdo. Pues los dioses de Baal no respondieron nunca, y cuando el profeta Elías oró al Señor, vino un rayo del cielo y quemó todo aquello, y entonces Eliseo dijo, Dios, nuestro Dios, es quien vive, y ustedes son unos falsánticos. Yo le cortó la cabeza a todos. No, es tremendo esa cosa que se armó allí, los mató a todos. Pues allí, donde vivía Elías, en las cuevas, y Eliseo, hubo a principios del cristianismo, después de Constantino, se fueron a refugiar cristianos en aquellas cuevas y la Virgen se las pareció. La Virgen de Monte Carmelo, la Virgen de Monte Carmelo, que la conocemos así mismo. Pues una tradición, una orden religiosa que se llamó los carmelitas, y entonces ellos reformaron el Carmelo. Era una orden que era de clausura, pero una clausura que ahí entraba todo el mundo, y las monjas salían, y los cortesanos entraban, y aquello era un relajo. Y entonces, en el tiempo de la Contrarreforma, pues San Juan de la Cruz y Santa Teresa pusieron orden en la congregación carmelitana. Y entonces hizo la reforma de la vida religiosa y el Carmelo. Que Santa Teresa era de Almas Tomar, era de Ávila en España, y San Juan de la Cruz también era español, pero San Juan de la Cruz parece que era más suave, porque Santa Teresa era una mujerona, pero San Juan de la Cruz, que también hizo la reforma del Carmelo, pero parece que no tenía el carácter que tenía Santa Teresa, pues sus propios hermanos le dieron látigo y lo metieron en la cárcel por estas ideas reformistas que traía. Pero bueno, hoy es un gran santo, doctor de la Iglesia también, San Juan de la Cruz. Y Santa Teresa, poetas también del siglo de oro español, de la literatura española católica. Y miren lo que dice San Ignacio de Loyola. Escúchenme, ya voy a terminar con esto. San Ignacio de Loyola.
debemos siempre tener para en todo acertar que lo blanco que yo veo, si la creer que es negro, si la iglesia jerárquica así lo determina. ¿Qué les parece esto? Repítalo, por favor. Recuerdan que en la reforma de Lutero, lo primero que pasó fue la desobediencia al Papa, y a partir de ahí se dio todo lo demás, ¿cierto? Ahí está su fidelidad a la iglesia y al Papa también, ¿no? Exactamente, lo que viene a traer la contrarreforma es la fidelidad al Papa. La fidelidad al Papa. Una cosa que necesitamos en el día de hoy también. Pero fíjense lo que dice aquí y no se olviden de esta frase de San Ignacio de Loyola, que es bastante fuerte. Debemos siempre tener para en todo acertar que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la iglesia jerárquica así lo determina. Y luego, San Carlos Borromeo, que como, fíjense ustedes, Lutero era un sacerdote, un catedrático. Entonces, ¿qué pasa? Que se dieron cuenta de que estaba fallando la formación de los curas. Los sacerdotes tenían que estar bien formados. No podían caer en estos errores. Y San Carlos Borromeo fue el creador, el fundador de los seminarios. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien, pues vamos a terminar, porque la próxima clase vamos a entrar en temas de adoramos imágenes, qué es la idolatría, triadas inseparables de la Iglesia Católica, Jesús, el Padre y María, quién fundó la Iglesia, Jesús, Pedro, Constantino, qué justifica la fe o las obras, las mediaciones son válidas, ¿está Jesús realmente en la Eucaristía? ¿Jesús es Dios? ¿Somos católicos o cristianos? Entonces, todos esos temas los vamos a hablar la próxima vez, Dios mediante. Y le pido, le doy muchas gracias por su participación, por su paciencia, por su atención. Y le pedimos al diácono o al padre que hagan la bendición. Sí, Por favor. sí, vamos a dejar que el Padre nos haga la bendición, pero a recordarles que la próxima clase va a ser el miércoles 16, que va a ser la última clase de este ciclo de apologética, y luego la segunda parte de apologética pues empieza el 7 de noviembre. Y que los que no puedan ver la clase el miércoles, se la vamos a hacer llegar para que la puedan ver el jueves. ¿De acuerdo? Entonces, Padre, ¿puede por favor despedirnos con una oración? Padre, ¿puede despedirnos con una oración y bendición? Ya. Parece que el Padre se ausentó, así que vamos a pedirle a nuestra intercesora, la Virgen María, que a través de su Hijo Jesús nos ayude a ser mejores hijos cada día. Y vamos a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora vamos a darles la bendición. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, descienda y permanezca con ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Amén. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Luego. Excelente clase. Como Entonces, hasta el miércoles. Hola, Martina. Gracias, hasta el miércoles.
Hola, Hola Marisela, hasta luego. hasta luego. Nada más le doy un aviso que el próximo sábado no vamos a estar en lo del quinto encuentro, ¿ok? Sí, sí, ya lo sé. Ok.